Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Nos encontramos en el capítulo 4. Nuestra atención en esta mañana estará en los versículos 4 al 6, pero vamos a leer desde el principio del capítulo. Yo pues, Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hace un par de semanas señalábamos que estos 13 versículos, este comienzo de la segunda parte, en el capítulo 4, iba a tratar de asuntos prácticos y en particular comienza con lo que es la unidad. Si os fijáis, terminábamos esa semana, hace 2 domingos, solícitos, versículo 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y a partir de ahí nos está hablando en estos 13 versículos 16 que hemos leído acerca de la unidad. Solícitos en guardar la unidad. Claro, lo que tendremos que considerar es de qué unidad se está hablando, qué es lo que aquí se nos quiere decir. ¿En qué consiste esto? Ciertamente no hay ninguna evidencia que lo que esté hablando aquí sean de cosas externas, aparentes, ni siquiera que sean mudables. No está hablando de nuestra manera de hacer, de vestir, de hablar, etcétera. Está hablando de algo diferente, como veremos. Y no es algo que nosotros debamos de buscar. Nuestro texto nos dice que nosotros busquemos la unidad. Si volvemos a leer, nos dice solícitos en guardar la unidad. Es decir, que la unidad ya se nos ha sido dada. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es guardarla. No es tanto, ciertamente, que nosotros tengamos que buscar lo que aún no hemos alcanzado, sino que tenemos que cuidar lo que se nos ha dado con nuestra conversión. Por tanto, la unidad no es de la actitud de gestos o de comportamientos o de caracteres que podamos tener los unos con los otros. Es una unidad ya hecha que nosotros tendremos en todo caso que cuidar y fomentar. Esto es como el niño o como la niña Alison cuando nace.
Ella no tiene que hacer nada a lo largo de su vida para alcanzar la unidad familiar. Le ha sido dada. Pero ciertamente a lo largo de su vida, los niños, cada uno de nosotros en nuestra propia experiencia, debemos de mantener esa unidad familiar en nuestra actitud o comportamiento, etc. Lo que va a tratar entonces aquí Pablo no es tanto algo que nos falta, sino algo que como creyentes ya deberíamos de tener, pero que aún así habrá que luchar por ella con todo fervor o con todo interés que a lo largo de este pasaje nos dice. Con humildad, versículo 2, mansedumbre, paciencia, amor, etcétera, que nos va añadiendo. Si esta unidad de iglesia y de los creyentes, ya la tenemos por el hecho de nuestra conversión, ¿quién la hace posible? ¿Cómo es posible que nosotros hayamos alcanzado esa unidad de la que se nos habla? Y entonces, como veis, el apóstol Pablo en estos versículos nos habla acerca de la Trinidad. Y podemos ver la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu. Y como veremos en esta mañana, empezando por el mismo Espíritu. El hecho mismo de que sea el Espíritu o el Padre o el Hijo con estas 7 características que se nos habla a lo largo del pasaje, lo que nosotros tenemos, lo que podemos de momento ya decidir o definir es la solicitud, la urgencia, el esfuerzo, el trabajo que va a implicar que nosotros tengamos esta unidad que nos ha sido implantada. La importancia, lo esencial que es que el pueblo de Dios mantenga la unidad que Dios requiere de todos nosotros. Tanto en aquel tiempo cuando Pablo está escribiendo esta carta, como también hoy en el presente. No es una opción, es una necesidad. Y por tanto nuestra vida, como veremos a lo largo de estos días, nuestra vida tiene que estar vinculada a la unidad. Y comenzamos con esto. Nos dice en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis. De esa misma manera también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. El Espíritu Santo es uno solo. Como en alguna otra ocasión ya hemos dicho, ni es fuerza, ni es energía, ni es nada que no tenga una personalidad y que no tenga una unidad con el Dios verdadero y único. Por tanto, cuando estamos hablando aquí del Espíritu Santo, estamos hablando de esa tercera persona de la Trinidad o de la divinidad que es también Dios. Ser un cuerpo, por tanto, tan diferente como somos los unos de los otros, requiere un trabajo sobrenatural. Cada uno de nosotros es muy diferente. Es más, una de las definiciones muy claras del ser humano y por tanto también para ti y para mí, aun cuando nos cueste reconocerlo, es el ego. Es el egocentrismo. El pensar que de una manera u otra, más relajada o menos relajada, pensamos que nosotros somos lo principal, que somos lo único y que todo aquello que gira a nuestro alrededor tiene que ser para nuestro placer. Somos seres individuales por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra dejadez en las cosas espirituales a lo largo de nuestra vida. En todo momento y en toda circunstancia, nosotros pensamos que somos el centro. Por ejemplo, ¿cuántas veces habrás dicho y cuántas veces habrás escuchado? Yo busco lo que a mí me hace feliz. No estamos pensando en la felicidad general, sino aquello que a mí me hace feliz, o a mí me agrada, o a mí me satisface. Yo busco aquello que me va a
hacer como persona o como lo que a mí me gusta en el futuro. Todo es o debe ser tal como yo lo veo. Es tu verdad, pero no es la mía. Por ejemplo, ¿cuántas veces habremos dicho esto es bien para mí, cueste lo que cueste? Y nos damos cuenta de que desde que vamos desarrollándonos bajo la influencia del pecado que está en nosotros, queremos que todo gire. Busco una esposa para que a mí me haga feliz. Quiero hijos para que yo pueda obrar como padre o como madre. Quiero este trabajo porque yo me lo merezco. Es un problema. Es el problema del pecado. Es el ego que está en cada uno de nosotros y en nuestra naturaleza. Y ahora viene el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo y nos transforma de tal forma que nos dice ahora ya no puedes pensar de manera individual. Ahora tienes que pensar de manera colectiva, como si fuera un cuerpo. Y claro, nosotros nos preguntamos cómo se hace esto. Si hemos girado a lo largo de nuestras vidas, seamos jóvenes o seamos mayores, buscando mi satisfacción y mi libertad o mis derechos, etcétera, etcétera, ¿cómo yo ahora voy a hacer de unirme con estas personas que incluso Pablo tiene que decir en unos versículos anteriores, llevemos las cargas los unos de los otros? Y entonces decimos, ¿cómo voy yo a unirme con aquellos que tienen una carga tan pesada? Ya tengo yo suficiente con la mía. Nos convertimos, por tanto, en algo que no es natural en nuestras vidas. Ahora, tras la salvación, el perdón de nuestros pecados, nos dice Pablo en particular, nos enseña las Escrituras que ahora somos una familia, que somos un cuerpo, que somos un edificio. Ya no podemos pensar de que yo soy todo un cuerpo, ¿no? Lo que me dice ahora es que en el momento que nos hemos unido al Señor Jesucristo, Él se convierte en la cabeza y tú y yo nos convertimos en brazos, en ojos, en oídos, en piernas, pero todo parte de un solo cuerpo, de tal forma que quebrar esto no te convierte en otro cuerpo, no te duplicas, sino que te conviertes en algo que ha sido amputado y que por tanto no tiene la unidad que se busca. Somos un edificio, todos nosotros juntos, y en todo caso tú como creyentes eres parte de ese edificio como una piedra viva, pero si te separas del edificio te conviertes en una piedra inútil. Esto es lo que nos está hablando acerca de la unidad, y entonces decimos esto, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo podemos obrar? ¿Cómo se puede actuar para mantener esta unidad? Y yo os digo, la Escritura nos enseña que esto tú no lo puedes hacer. Esta unidad no la puedes hacer tú sola o tú solo. Esto es un milagro. Y cuando nos miramos desde aquí los unos a los otros, lo hemos dicho tantas veces, somos tan distintos. Qué difícil es ver la vida desde Occidente con Latinoamérica. Cuán difícil no solamente son ya las comidas, o cuán difíciles son las diferencias del vestir, sino las costumbres, la educación, la cultura, los anhelos, los deseos. Cuán difícil es que un hombre mayor como yo pueda llegar a entender y comprender los jóvenes, aun cuando yo fui joven. Cuán diferente es los anhelos, la esperanza, el confort que yo pueda tener con los que tienen los jóvenes. Y los jóvenes dirán, ¿cómo puedo tener yo unidad con este hombre carca que solamente piensas en las cosas del pasado y sus ejemplos son de sus nietas? Y somos tan diferentes y somos tan distintos y tenemos tantos anhelos. Y salimos de aquí y algunos de nosotros somos
tan exigentes en la política y tenemos las cosas tan claras y en cambio hay otros que tienen una visión tan distinta a la mía. ¿Cómo es posible que yo pueda tener unidad con este hermano que piensa tan diferente en política o que tiene estos conceptos acerca de familia, del arte, de los gustos? ¿Cómo puedo yo entender que a las mujeres les gusten las fotonovelas o que a los hombres tengan tanta afición por los deportes si soy mujer? Y podemos ver que somos tan distintos. Y a la misma vez nos dice la Escritura que ahora no podemos pensar de manera diferente y que tenemos que buscar un solo pensamiento y que tenemos que compartir las cosas los unos con los otros. Y buscamos acerca de los anhelos y lo que tenemos por delante. Queremos quizá las mismas cosas, pero nuestro esfuerzo y nuestro deseo es tan distinto. Así que se levantan algunos de vosotros diciendo lo que es esencial para la Iglesia es este objetivo, quizá el evangelismo, y en cambio otros dicen, no, lo que es esencial hoy en día es la edificación y es la cultura o es la teología. Y vienen otros y dicen que no, nos tenemos que envolver con el mundo para conquistarlo desde dentro. Y vienen otros creyentes y nos dicen, no, tenemos que resistir y hacer frente a todo lo que nos viene de fuera. Somos tan diferentes. Y aún así, la Escritura enfatiza con toda su fuerza que ahora somos uno y que esa unidad la tenemos que mantener porque es la obligación como creyentes después de nuestra conversión. Lo que nos dice nuestro texto, fijaros bien, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. Lo del llamado es sorprendente, porque la Escritura, aun cuando dice buscadme, le dicen los evangelios, buscar y hallaréis, llamar si os abrirá, etc. Todo el evangelio empieza por una obra invisible del Espíritu en cada uno de los pecadores que habéis venido a la salvación. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, en qué momento, en qué circunstancias, pero el Espíritu empieza a tocarnos. Es lo que se llama ese llamamiento irresistible. Como decíamos anteriormente, también hace unas semanas, que es el llamamiento irresistible dentro de lo que es el llamamiento general. Pero es el Espíritu que estaba obrando. Estarías quizá acongojado o triste o amargado por una situación familiar. ¿O serías quizá un jovenzuelo que estaba encontrando pesado la escuela dominical? ¿Podría ser alguien que estaba inmerso en el mundo completamente o alguien que se estaba rodeando de religiosidad en su vida porque nació en un contexto cristiano o evangélico? Éramos tan diferentes y aún así, en ese momento, de una forma u otra, el Espíritu empezó a llamarte y a tocarte y a transformarte. Y ya fuera que sería parte de la escuela dominical o estarías lleno de la inmundicia de este mundo de fuera, de pronto algo empezó a ocurrir en ti que, como en el hijo pródigo, te hacía volver en sí. Ese es el llamamiento. Y no importa si tú te creyeras religioso o bueno, de pronto descubres que eres pecador. O no importa cuán religioso o moral tú te pudieras sentir, que ahora te está diciendo todo eso no es vano. Pero vamos al otro extremo y nos encontramos con personas que dicen, pero ¿cómo un hombre tan malvado, una mujer tan pecadora como yo, puede alcanzar el perdón de pecados? Si se viera lo que hay en mi corazón. Y de pronto nos dice el Espíritu, tú religioso eres pecador, y tú pecador hay puertas también para ti. Y en tanto aquellos que estaban muy lejos como aquellos que estaban muy cerca han sido llamados. Y podemos decir que cada uno de nosotros en el llamamiento hemos tenido una experiencia totalmente diferente. Quizá algunos de pronto, simplemente en un instante, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón es golpeado y en un instante descubrimos la luz. Como el ciego de pronto abre sus ojos y ve.
Y podemos decir nuestra conversión ha sido instantánea, ha sido como un fogonazo de luz. Y a partir de ahí nuestra vida ha cambiado por completo. En cambio otros ha sido un constante trabajo a lo largo de la vida, habéis ido viendo conocimientos y entendimientos, la Escritura ha empezado a abrir vuestra capacidad para comprender, habéis ido descubriendo las grandes verdades de la palabra, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, y llega un momento que tenéis que decir, tengo que tomar una decisión, ya no puedo más. Y de pronto, después de ese trabajo largo, incluso de años, escuelas dominicales, reuniones de jóvenes, asistencia al oculto, como ahora algunos de vosotros, hijos de creyentes, y llegará el momento, llegará el día que tendréis que decir, ya no quiero mirar hacia atrás. Ahora solamente estarán mis ojos puestos en el Señor Jesucristo. O puede ser incluso que en ese llamamiento el Espíritu Santo haya estado trabajando de tal forma de que ni siquiera tú lo percibías. Y has ido evolucionando día tras día hasta que descubres y miras hacia atrás y dices, pero yo soy creyente en mi propia experiencia. Estuve escuchando, estuve leyendo, me estuvieron hablando, hasta que llega un momento en que dices, pero si yo también soy cristiano. El Espíritu puede obrar de tal manera invisible, interna y poderosa que ni siquiera tú mismo lo has percibido. Así que no importa si tu conversión ha sido instantánea a tus propios ojos o ha sido la evolución del conocimiento que te ha llegado a los pies de Jesucristo o ha sido algo que ha ocurrido sin que tú mismo lo pudieras percibir, pero es el Espíritu que te está llamando. Así que hemos sido muy diferentes, cada uno en un contexto muy distinto. Y a la misma vez hemos sido traídos a un solo lugar. El Evangelio es el mismo. Aun cuando tú hubieras estado cerca del Evangelio o tú pudieras haber estado lejos del Evangelio, es la misma cosa y es la misma situación. No podemos reducirlo, pero podemos pensar de que eres pecador. No puedes hacer nada para quitar este pecado y por tanto las consecuencias de tu pecado, que es condenación. Necesitas un liberador. Y ese es el ofrecimiento de Dios que ha dado a su Hijo Jesucristo para que lo que tú no puedes hacer, Él lo pudiera hacer. Y de pronto descubres que no es por méritos, no es por sacrificios, no es por esfuerzo, no es por asistencia a los cultos, sino por una rendición completa y poner tu confianza en esa persona clavada en la cruz. Y de pronto tu vida se ha transformado de tal forma que este mundo ya no es tu esperanza ni es tu consuelo, sino otro, del cual nuestro Señor Jesucristo no solamente ha muerto, sino que ha resucitado y que ahora prepara un lugar para ti en los cielos. Y podremos cambiar nuestras experiencias, podemos haber tenido situaciones muy distintas cada uno de nosotros, pero ese llamamiento es la convicción de nuestro pecado y es la obra de nuestro Señor Jesucristo, es movidos a la fe para tener esa esperanza eterna. Esto de lo que estamos hablando. Lo que quiere decir es que aun cuando los caminos hayan sido de manera distintas, el Espíritu, de una forma u otra, un solo Espíritu ha trabajado de manera diferente, con circunstancias distintas, en el tiempo más o menos extendido según su voluntad, para traerte a ti al mismo lugar. Y nos podemos imaginar que ese lugar es nuestro Señor Jesucristo, es en el cual nosotros ahora estamos y moramos, hemos venido de diferentes sitios, venimos con un bagaje sobre nuestras espaldas totalmente diferente los unos de los otros, tenemos muchas implicaciones y muchas complicaciones a lo largo de nuestra vida y ahora todos estamos aquí juntos. Hemos llegado al mismo punto, somos parte del mismo edificio, ahora hemos sido hechos parte de la misma familia. Y entonces nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo podemos vivir? Son los mismos resultados para nosotros. El Espíritu Santo no solamente es el que abre nuestro corazón, como nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, hemos sido bautizados por el Espíritu a una unidad, a un solo cuerpo. Él nos ha puesto en este lugar, que es el cuerpo del Señor Jesucristo. A partir de ahí viene
la obra del Espíritu, que es el de la santificación. Es decir, el Espíritu no es que haya obrado en cierto momento, nos ha dejado en este lugar que es el cuerpo del Señor Jesucristo y se ha marchado y ya se ha lavado las manos. Por supuesto que no, porque nos dice que hemos sido apartados, santificados, para que ahora vayamos en la santificación. Es decir, Él nos ha tomado de cierto lugar de manera distinta y nos ha puesto en un solo lugar, a todos nosotros, por muy distinto que tú seas del que está a tu lado. Y ahora el Espíritu va a tener que trabajar para que esa unión no se rompa. Y en parte de esto viene la obra del Espíritu que se nos habla en diferentes lugares, que es el de la santificación. Que con tu responsabilidad y con la gracia del Espíritu obra en tu vida para que cada vez estés más cerca. Como nos dice Pablo, cada vez alcancemos todos juntos la imagen de un solo hombre, de un solo cuerpo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice más adelante el apóstol Pablo, también en su carta a los Gálatas, que, bueno, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si es gracias al Espíritu que hemos llegado a esta posición tan extraordinaria y sorprendente, ahora nosotros debemos de caminar en el Espíritu. Es decir, no es que lleguemos ahora al cuerpo de Cristo y a este edificio y que después de haber recibido el gozo, la salvación, la exaltación, la alegría de haber sido salvo, que cada uno vaya ahora a su propio lugar y viva a su propia manera y su propia vida. No. Lo que nos está diciendo y nos enseña la Escritura es que todos, siendo muy diferentes, hemos sido traídos a un solo lugar y que ahora todos nosotros debemos de trabajar en la dirección que el Espíritu nos está marcando. Por eso es que el Espíritu sigue obrando en nuestra santificación y nosotros debemos de caminar en el Espíritu. Y de esta forma los frutos, amor, gozo y paz que nos está hablando Pablo a los Gálatas tienen que ser parte de nuestra vida. Es decir, que ahora los que estamos aquí, creyentes, que hemos sido redimidos, salvados por la obra del Señor Jesucristo, gracias a que el Espíritu nos ha traído a su presencia, ahora todos nosotros tenemos que ser la imagen visible de la novia de Cristo. Es decir, la iglesia local, nosotros en la unidad, porque está hablando de nuestra unidad aquí, nosotros los creyentes, tenemos que manifestar lo que somos al resto del mundo. Y no solamente es con el Evangelio que proclamamos, que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Sí, este es el Evangelio que tenemos que proclamar, pero también lo que ahora nosotros tenemos que tener es el llamamiento de la vocación por lo cual hemos sido llamados. Es decir, tenemos que manifestar al mundo lo que somos. Y una de las maneras que lo tenemos que manifestar es con la unidad, los unos para con los otros. Nos dice, en tercer lugar, nos habla acerca de una esperanza. Leemos otra vez, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Cuando la Escritura nos está hablando de esperanza, no es simplemente decir, espero que ocurra, como si hubiera una cierta inseguridad. Claro que me gustaría, yo espero que ocurra. No, lo que nos dicen las Escrituras es que esperamos que se cumpla lo que se ha dicho que se va a cumplir. Esta es nuestra esperanza. Tener la certeza que lo que se ha dicho tiene que llegar, más tarde o más temprano. Cuando Pablo escribe a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, dice con esta contundencia, tengo por cierto, lo que él mismo dice, lo que está esperando. Y más adelante, en el versículo 38, dice y afirma, estoy seguro. Entonces, cuando nosotros hemos sido llamados a una misma esperanza, no nos está diciendo, bueno, vamos a esperar aquí a ver si ocurre, si quizá a mí me toca, si yo lo puedo conseguir. No, lo que está diciendo es que todos absolutamente lo que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo por la obra del Espíritu, tenemos la certeza de que ese horizonte que se nos ha marcado es nuestro. Es decir, todos nosotros vamos en aquella dirección.
Y claro que me podréis decir, pero ¿lo vamos a ver con nuestros ojos? Y yo te diré, no lo sé. Y va a tardar mucho, tendremos algún privilegio de ver señales, y yo digo, no lo sé. Y podrá ser que no sea en esta generación, ni que sea en la generación siguiente, y ni siquiera sabemos lo que podrá venir en el futuro, pero tenemos una certeza firme. Y es que lo que se nos ha dicho va a llegar. Así que hemos venido a estar juntos y por tanto caminamos juntos a esa misma esperanza que se nos ha puesto delante a cada uno de nosotros. Por una parte, la esperanza de la que se nos está hablando es la esperanza del fin, que en realidad es el comienzo. Es el fin de aquí y es el inicio de allí. Venimos con nuestras historias y venimos con nuestras luchas, o como ha dicho Pablo, con nuestras cargas. Claro que es mucho más fácil cuando hablamos de las cosas buenas y de las bendiciones y cómo nos gozamos con nuestros nuevos hijos y el nuevo trabajo y la salud, etc. Pero venimos también con nuestros conflictos familiares, con las tensiones, con la lucha interna de nuestro corazón, las tentaciones poderosas del diablo, la seducción terrible del mundo. Nos emocionamos, nos enternecemos con muchas cosas, pero también nos dolemos y nos amargamos y nos llenamos de ansiedad, de todo lo que está a nuestro alrededor y lo podemos estar compartiendo. Así que nos reunimos y, claro, sentimos un inmenso placer cuando hablamos de las cosas buenas, sin envidia, cuando a alguien le va bien y nos gozamos. Disfrutamos de la felicidad del otro y lo compartimos. Y a veces vienen con sus luchas, sus conflictos y sus lágrimas y nos juntamos y lo hablamos y lo tratamos, porque estamos siendo uno, poniendo nuestro foco en lo que tenemos por delante. Y cada uno de nosotros quiere alcanzar sus objetivos, sus anhelos, esperando aquel día en que se cumpla la promesa firme de nuestro Señor. Y luchamos, corremos de la misma forma, quizá no con las mismas fuerzas, a esa meta que tenemos delante de nosotros, porque ya no hay diferentes horizontes, sino uno solo, la esperanza de que un día venga nuestro Señor Jesucristo y recoja el fruto de cada uno de nosotros y de nosotros como iglesia. Cuando venimos aquí y somos parte del cuerpo, de un solo cuerpo, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, inteligentes y menos inteligentes, los hermosos y los feos, todos juntos, anhelando, proclamando, anunciando al mundo que Cristo Jesús viene y que vendrá a por los suyos. Claro que tenemos nuestras diferencias en la escatología y tendremos que considerar esas diferencias en su momento. Constantemente nos surge de si Cristo viene antes o Cristo viene después de un milenio, si es que hay milenio o no hay milenio, y todos esos detalles que puedan implicarse de una manera diferente o de otra. Pero lo que clama la Escritura y lo que clama el creyente y por tanto clama la Iglesia es: el Señor viene. No sabemos cuándo, no sabemos el orden, no entendemos las señales de los tiempos. Llevamos como miles de años diciendo que las tormentas y que los desastres y las guerras y los conflictos es señales, y llevamos así 2000 años esperando que esto fuera así. No sabemos los detalles, pero hermanos, aquí todos juntos, con nuestras cargas, como un solo pueblo, como un solo cuerpo, podemos clamar con todas nuestras fuerzas que el Señor viene, que no nos deja, que Él va a venir, que nos va a tomar, que nos va a llevar con Él. Y podrás pensar que tú eres peor o que eres mejor, que tienes más o menos experiencia, que tienes un profundo conocimiento o una gran ignorancia de las verdades de las Escrituras. No importa. En el mismo hecho de que el Señor Jesucristo es parte de tu vida, Salvador y Señor. En el mismo hecho de que el Espíritu haya obrado de esta manera tan poderosa en tu vida, te ha traído a ese mismo objetivo. Todos corremos ese gran horizonte y esperanza que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los detalles los dejamos para después.
habrá una resurrección. Y esto es lo que anunciamos todos a pesar de nuestras diferencias. Los cuerpos se levantarán de entre los muertos. Y todos vamos a estar delante de un gran juicio. Y que todo lo que tú hayas dicho y todo lo que tú hayas hecho podrá ser mostrado de una manera clara y contundente. Toda criatura, todo hombre y mujer que haya sido parte de esta historia de la humanidad tendrá que levantarse de las cenizas y tendrá que estar delante del gran juez. Pero nosotros, que somos tan diferentes, hay el día en que tenga que descubrirse de manera pública lo que hay en mi corazón. Qué vergüenza en todo aquello que hemos acumulado a lo largo de nuestros años. Pero cuando estemos allí y seamos desnudados de manera pública en aquel gran juicio que va a haber, hay algo que nos une. Hay algo que, aun cuando seamos tan diferentes en nuestras actitudes y los secretos de nuestro corazón, nos va a dar la fortaleza que Cristo es nuestro Salvador y que Él aboga por nosotros y que, por tanto, las consecuencias de nuestro pecado no se tendrán en cuenta porque Él habrá pagado por todos y cada uno de ellos. Así que nuestra esperanza, nuestro horizonte, aun cuando somos tan distintos, corremos a diferente fuerza o velocidad, nuestra esperanza es la misma. Cristo viene y nosotros resucitados estaremos a su derecha para toda la eternidad. Pero creo que cuando Pablo está hablando aquí de una misma esperanza, de nuestra vocación, está hablando de algo más. Está hablando de anhelo, de gozo en la vida que estamos y tenemos por delante, de las cosas que han de venir. Nosotros no tenemos certeza de lo que será el día de mañana. ¿Cómo será nuestra salud? ¿Cómo será nuestra situación? ¿Cómo serán nuestros hijos? ¿Alcanzarán sus metas? ¿Cómo será la jubilación? ¿Habrá achaques o no habrá achaques? ¿Cómo podremos resistir esas tentaciones que a veces vienen delante de nosotros? Pero cuando miramos las Escrituras y vemos que aun cuando el horizonte a veces nos trae las sombras y nos trae oscuridad, siempre delante de nosotros está nuestro Señor Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Así que podemos llegar y decir, es que lo que tenemos por delante va a ser una lucha fiera. Luchar contra la vejez, luchar contra la enfermedad, luchar contra la escasez. Pero tenemos que decir con toda la fortaleza, no, nuestra esperanza es firme. Cristo estará presente. Y el Espíritu, por supuesto, no nos dejará a un lado. Nuestra esperanza y nuestro gozo tiene que ver con el poder de la oración. ¿En cuántas ocasiones se nos dice que orar, que oremos y que nuestras oraciones serán respondidas? Y claro, yo me levanto por la mañana y digo, mis dificultades y mis luchas son estas. Y tú te levantas por la mañana y dices, pero mis luchas son estas otras. Yo tengo mis propios conflictos y mis propias necesidades y tú tienes las tuyas y cada uno tenemos diferentes, incluso algunas tenemos unas preocupaciones que no nos atrevemos a hacer en público. Y el Señor Jesucristo nos dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo responderé. Y entonces viene la unidad. Y podemos darnos cuenta de que aun cuando seamos totalmente diferentes los unos de los otros, compartimos, sí, el Espíritu, compartimos la fe, compartimos el bautismo, compartimos ciertas cosas, sí, pero somos tan diferentes, pero aún así nos reunimos como pueblo y oramos al Señor con la esperanza de que Él, nos dice la Escritura, responderá a nuestras oraciones. O miramos a lo largo de la palabra de Dios y vemos promesas. Hay promesas gloriosas y promesas extraordinarias para nuestras vidas. Y nosotros decimos, tenemos la esperanza, la convicción de que las promesas que han sido hechas en la palabra de Dios serán cumplidas a lo largo de mi vida. Salir de las pruebas. Cada uno de vosotros tiene unas pruebas diferentes,
tensiones muy distintas. A algunos les afecta y les provoca debilidad pensar o poner su corazón en el dinero, en la economía o la riqueza. En cambio, otros tienen la tentación de la sexualidad o de la debilidad de la carne. En cambio, otros tienen la debilidad del alimento, la debilidad de la sociedad, la debilidad de las relaciones. Cada uno tiene sus pruebas y tiene sus luchas. No sé cuáles son las tuyas, pero yo conozco muy bien las mías. Y cada uno de nosotros tiene pruebas. Pero nos dice la Escritura, nos da la promesa de que detrás de cada prueba hay una salida. Porque el Señor no dejará que seamos probados sin que nos dé la alternativa de una salida. Y de pronto nosotros venimos con todos nuestros conflictos, que serán enormes, y los compartimos y nos damos cuenta de que estamos unidos en esa misma promesa y esa misma esperanza, que no importa cómo tú seas probado, o no importa cómo sean las tentaciones para dañarte que te trae el diablo, hay salida, hay esperanza. Hay consuelo, porque el Señor está a nuestro lado. Hay una esperanza única cuando nosotros estamos hablando de la conversión de la gente a nuestro alrededor. ¿Cómo podremos alcanzarlo? ¿Cómo podremos hacerlo? Y hablamos de la obra misionera, obra evangelística, allí aquellas técnicas o aquellas campañas o aquellas reuniones o actividades que podamos hacer. Y cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos y tenemos una visión muy concreta de cómo puedo yo alcanzar a mis vecinos, cómo puedo yo alcanzar a mis hijos, cómo puedo yo instruirles el Evangelio y perseveramos en ello. Pero nos damos cuenta de que el Espíritu es el mismo y que Él obrará en su momento y que tenemos la confianza, incluso, fijaros bien, tenemos la confianza, la plena certeza de que si el Dios nuestro quiere, puede traer tal cambio, tal avivamiento, tal despertar, que todos nosotros, aun cuando creamos en estas cosas, pudiéramos ser sorprendidos. Esta es la esperanza gloriosa de que Dios puede hacer más cosas de las que ya ha hecho, de que Él puede actuar más poderoso de lo que nosotros lo hemos visto. Y podemos llegar y decir, cuán glorioso es que un hombre o una mujer como tú y como yo hayamos sido salvos. Esto, lógicamente, es un milagro. Y nosotros decimos, si el Espíritu ha obrado en mi persona, gloria sea al Señor, ¿cómo no lo va a hacer en el que esté más alejado o esté más pervertido o esté más hundido en el mundo? Esto es lo que nosotros tenemos esperanza. Y este es nuestro consuelo. Si Dios ha podido hacer lo que ha hecho conmigo, ¿cómo no lo va a hacer en cualquier otro? Y entonces miramos hacia adelante y decimos, tenemos la esperanza de que el trabajo que hacemos no es en vano, que se va a cumplir el plan del Señor y que en cualquier momento, de cualquier forma, puede hacer algo que ni siquiera nosotros podíamos estar imaginando. O cuando nos habla aquí, volvemos otra vez a nuestro versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Esperanza de vocación. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el sentido por el cual tú puedas estar en este mundo? Vale, yo respeto que tú puedas decir, pues mira, mi deseo, espero que sea así, maridos, mi deseo es cuidar de mi mujer hasta el final. O esposas, mi deseo es cuidar de mi esposo hasta el final. Y los padres, decir, mi propósito en esta vida es que mis hijos sean lo que yo no pude ser y tengan lo que yo no pude tener. Y podamos decir que nuestro propósito es mejorar un poco la situación social a mi alrededor, o ayudar a mis hermanos que están en necesidades, o colaborar más en la obra de la Iglesia, y son nuestros pequeños objetivos, nuestros propósitos que podamos tener y formarnos a lo largo de nuestra vida. Pero nosotros, siendo tan diferentes y habiendo sido llamados a un solo cuerpo, a un solo edificio, a una sola familia, ahora tenemos entre nuestros objetivos un único objetivo que es común para todos y cada uno de nosotros.
que es la gloria del Señor. Hemos venido a este lugar y hemos sido transformados para darle la gloria a Dios por medio del Señor Jesucristo. El propósito de tu vida, tu nueva identidad. Aun cuando seas muy diferente en cosas, costumbres, maneras y formas, tu nueva identidad. Aun cuando te peines, te vistas o hables o pongas el perfume diferente los unos a los otros. Aun cuando te detenga más una música u otra. O no te guste la música, no te guste el arte, no te guste los deportes, no te guste nada más que estar tranquilo en tu casa sentado en el sofá tomando un café. Somos tan diferentes, somos tan distintos, pero ahora tú y yo, hombre y mujer, blanco o negro, de una cultura o de otra, tenemos una nueva identidad, un nuevo propósito. Hemos sido llamados a una misma vocación, a una misma dedicación, y es darle la gloria al Señor. Dedicar nuestras vidas a su servicio. Tenemos que vivir para Él. Y esto nos une. Esto nos fortalece. Esta es la intención. No sabemos por qué tú estás aquí. Yo no sé por qué estoy aquí. ¿Por qué la gracia de Dios para conmigo? Pero sí tengo algo claro. Que mi vida, desde principio a fin, como la tuya, es para darle a Él toda la gloria. No importa de dónde hemos salido. No importa de dónde venimos. No importa lo que hemos dejado atrás, no importa lo que arrastramos con nosotros. No importa lo que aún mantenemos o lo que aún tenemos que despojar de nosotros o aún tenemos que buscar para nosotros. Pero sea donde sea de donde has salido y sea como sea que es tu vida, ahora estás aquí para Él, porque Él quiere y a Él te debes de principio a fin. El apóstol Pablo, y con esto termino, nos dice en la siguiente carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 15. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Ya no me importa, dice el apóstol Pablo, lo que dejo atrás. Yo no pretendo haberlo alcanzado, me olvido ciertamente lo que queda atrás. Ahora mi esfuerzo se extiende hacia adelante, a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese extendernos hacia adelante, dice, todos los que somos perfectos o completos en el Señor Jesucristo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, que os lo refleje o lo dé el Señor. Así que aquí estás, yo contigo, tú conmigo, todos juntos, parte de este cuerpo. No tenemos que buscar sentir lo mismo, ya sentimos lo mismo porque Cristo, el Espíritu, ha obrado en nosotros de manera clara y definitiva. Hemos sido transformados, hemos sido hechos nuevas criaturas, ahora estamos unidos al Señor Jesucristo. No permitáis que nada ni nadie en este mundo, ni siquiera tus propias flaquezas, te aparten de que todos sintamos la misma cosa. Cristo es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, a Él sea toda la gloria. Amén.